Espero se encuentren muy bien. En este momento estoy como director encargado del programa de antropología, mientras que la profesora Juana hace una semana de trabajo de campo en el contexto de un proyecto. Entonces hoy voy a orientar esta sustentación. Hoy estamos con el estudiante Vile Alexander Camilo Tovar. Él va a presentarnos su trabajo de grado titulado Acompasando la marimba con maestros indígenas y mestizos, música vernáculas en el sur de Nariño, Colombia. Y el director de este trabajo de grado es el profesor Mauricio Pardo Rojas. Billy, tienes 20 minutos que yo los empiezo a contar en el momento en que te diga. Posteriormente tenemos un espacio de 10 minutos para que el público intervenga, sea haciéndote preguntas o comentarios a tu trabajo, y posteriormente el profesor Mauricio comentará tu trabajo de grado anunciándonos aquí en pleno si es aprobado, aplazado o si solicita alguna distinción. Entonces, Billy, empezamos con tu presentación. Listo. Vamos a ver. Espero que se vea bien. Si pasa algún problema, pues me dicen nomás para arreglarlo. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por acompañarme, por la puntualidad y mi problema de investigación para hacer mi trabajo de grado fue principalmente las músicas de marimba, ¿no? Teniendo en cuenta pues que en el sur de Nariño hay practicantes indígenas y mestizos, pues de los que hay como una carencia de documentación, una carencia pues de documentos y pues no solamente investigativos, sino también audiovisuales. Mucha gente también se refiere a la marimba de Chonta como está ampliamente difundida en las poblaciones afro. Entonces aquí nace mi problema de investigación y es investigar cómo se manifiestan esas músicas en estas poblaciones, en las poblaciones indígenas del pueblo Aguá, de Nariño y en poblaciones mestizas. Hice mi trabajo de campo aquí en Ricaurte, esto queda en el piedemonte costero, ubicado en medio de la costa pacífica de Nariño, por acá queda Tumaco, y aquí está toda esta amalgama pues, de municipios que están en la sierra andina, ¿no? Entonces, Ricaurte queda en una mediación de esa. Y la mayor parte de Ricaurte, el área rural, que es prácticamente la mayor parte del municipio, está habitada por indígenas Aguá. Tiene aproximadamente un 70%, un 25% tal vez son mestizos que están ubicados aquí en esta zona, en la zona urbana, en la cabecera urbana. Por aquí pasa la carretera, es una zona comercial, por la carretera que pasa a Tumaco, y son pues con quienes comparten territorio. Afrocolombianos es una minoría, la verdad, que están aquí, ¿no? Hice mi trabajo en esta parte, en la cabecera urbana de Ricaurte, y parte del trabajo también lo hice por acá, en el corregimiento del Diviso, en el municipio de Barbacoas, con el resguardo El Gran Sábalo, que pertenece a la organización UNIPA. Bueno, como objetivos, pues para buscar resolver esta pregunta de qué pasa con estas músicas, quise hacer un proceso etnográfico y de aprendizaje para explorar cómo es la interacción social con estas músicas. Entonces, para ello, pues primero identifiqué los actores destacados, músicos, marimberos, aficionados, gestores culturales, que pertenezcan pues a la población mestiza o a la población del pueblo Aguá. También busqué indagar sobre los espacios de actuación, dónde suena la marimba, dónde podemos encontrar los sonidos de la marimba, entre ellos pues reuniones, fiestas, a ver si hay sitios de ensayo o espacios de formación musical. También indagar en los procesos de aprendizaje, cómo se enseña, quién enseña y quién aprende, y también caracterizar los sistemas musicales, ¿no?, de la marimba, los sistemas de afinación, qué escalas se utilizan en estas marimbas, los ritmos y los géneros musicales o estilos musicales. La metodología que utilicé fue la observación participante y tuve en cuenta pues una propuesta de Tinningold que hace la distinción entre antropología y etnografía, siendo la observación participante una herramienta, pues la herramienta primordial de la antropología, donde
ocurre un proceso de aprendizaje y es un proceso transformativo porque nosotros aprendemos del mundo que estamos conociendo, pero también el mundo se transforma conforme lo vamos conociendo, conforme estamos así. Y la diferencia aquí con la etnografía es que la etnografía tiene un sentido o una finalidad puramente documental, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, pues hice mi investigación, pues me basé en la etnografía del habla como una interpretación sobre la pragmática, ¿no? De la lingüística, por ejemplo, ¿no? Cómo se hacen cosas con palabras, nos dice John Austin en sus propuestas, ¿no? Sobre esta pragmática, pero pues también lo amplié yendo a cómo se hacen cosas con el sonido o cómo se hacen cosas con la música. Entonces todo eso pues estaba en mi mente en el momento de ir a hacer mi trabajo de campo. Tomé la música bajo el criterio de que Christopher Small nos propone la naturaleza básica de la música es la acción, no está, o sea, la naturaleza básica de la música, más allá de ser una obra estética, una obra artística que pues puede ser arrancada de su contexto y ser estudiada, nos propone el musical como una acción, la actuación musical donde se desatan relaciones entre personas, entre el espacio social, el espacio natural, el espacio sobrenatural. De esta manera, pues la investigación hace parte de este ritual en el espacio social, porque pues, como dije, parte de mi investigación también fue aprender a tocar marimbas, entonces participé en ese musical con la marimba de Chonta. Después otra propuesta que acogí, que me pareció muy bonita también, es la de Luis Guillermo Vasco, de recoger los conceptos en la vida, donde él nos dice que la teoría y el conocimiento están en las personas, en las palabras que utilizan las personas, en las palabras de los mayores, y que para eso pues hay que recorrer los territorios. En mi caso pues es recorrer la marimba o recorrer los instrumentos musicales para ver pues qué conocimiento se obtiene de ahí, y de ahí pues saco mi noción de acompasar, que es la que titula mi trabajo de grado, teniendo en cuenta pues que la acompasar es una noción que, bueno, la explicaré más adelante. Los encuentros que tuve fue que hay una conformación de distintas escenas musicales alrededor de la marimba de Chonta, teniendo en cuenta pues la conceptualización de Josep Pedro, Ruth Piquer y Fernández Val, que nos dicen que las escenas musicales son contextos espaciotemporales de experiencias musicales con procesos globales y locales donde participan pues diversas personas con roles y grados de implicación diversos. Dice que estas escenas se construyen material y simbólicamente en contextos urbanos y en contextos rurales, en que se suelen establecer vínculos translocales interculturales y que la estructura básica de una escena musical está conformada por músicos, por el público y lugares de interacción musical, incluyendo pues actualmente, como vemos, los lugares de encuentro online o por las redes de internet. Entonces, los procesos globales, locales, los vínculos translocales, interculturales, la estructura básica de la escena, y eso pues con estos criterios yo comencé a resolver mis objetivos, ¿no? Entonces en la marimba agua encontré a marimberos y marimberas, encontré una tendencia muy bonita que hay, las mujeres tienen una disposición muy fuerte de interpretar la marimba de Chonta, al menos en el resguardo del Gran Sábalo, en el Diviso, donde estuve. Hay practicantes que pues son aficionados, niños, jóvenes y gente adulta pues que también está practicando la marimba. Hay gestores y productores audiovisuales que están adscritos a entidades políticas, que son la UNIPA y Camagüey, son organizaciones o cabildos indígenas. UNIPA se encarga de administrar los resguardos que están más cerca de la costa y Camagüey los que están más cerca del piedemonte. UNIPA es Unidad Indígena del Pueblo Agua y Camagüey es Cabildo Mayor Agua de Ricaurte. Entonces, entre estas dos organizaciones, pues se reparten la administración de los resguardos de Nariño. Los espacios de actuación que encontré con la marimba Guá son el Cabo de Año, que es un ritual de honras fúnebres al cumplirse un año de fallecimiento de alguna persona, de algún conocido. El chutún, la curación del chutún, que es un mal de monte, como ellos lo llaman, por comportamientos indebidos en el monte, una pérdida de vigor.
el mal del duende o el enduendado, y pues algo interesante que encontré es que los agua han adoptado los rituales de ayahuasca, la toma de remedio que le llaman, y pues esta es una práctica pues que viene más que todo de pueblos amazónicos, ¿no? Sin embargo, en todos estos rituales pues se utiliza la marimba y se hace lo que ellos llaman armonización, que es buscar un equilibrio entre sus mundos y pues a partir de la música, ¿no? Entonces la marimba lo que hace aquí es armonizar. También existe la marimba en eventos públicos, que no son pues tan exclusivos como los anteriores, entonces encontramos la marimba desde el 1990 que se crean estas organizaciones y pues se reconoce la autonomía jurídica de los pueblos indígenas. La marimba comienza a salir en mingas, movilizaciones, se convierte en un emblema político, musical y identitario del pueblo aguano. Entonces no es raro encontrarla así, que salga a las calles de las protestas, que pues estén en las fiestas, está en encuentros culturales y musicales o en asambleas o encuentros políticos entre gobernantes de resguardos, ¿no? Esta imagen es en un primer encuentro que hubo de músicos de marimba en el 2017. No se ha vuelto a realizar más, pues porque es difícil realmente sacar a los músicos de sus territorios, tienen que recorrer horas de camino y también pues tienen que pasar en lancha además, entonces el presupuesto a veces es muy corto para eso. Aquí tenemos la curación del duende, el médico tradicional curando al niño. El agua tiene un valor de purificación y también el baile que podemos ver acá atrás, ¿no? Que se hace como parte de este ritual. Las imágenes pues, que acabé de mostrar pues fueron obtenidas en documentales, como dije, que hay productores audiovisuales y entidades que están asociadas a Unipan Camagüey. En el canal Audiovisuales Unipa se lo puede ver. En los procesos de formación, pues encontré que existen una carencia también, ¿no? En procesos de formación, aunque hay marimbas colgadas en las escuelas de los niños, de los resguardos agua, no hay planes de formación precisos, sino que la marimba está ahí como para que el que pueda tocarla la toque y comparta pues lo que sabe. Encontré, por ejemplo, aquí la niña es familiar de Lady Pai, que es una gestora cultural, una lideresa también indígena que está involucrada en la cuestión cultural. Entonces, al ser prima, pues encontré también que estos espacios de formación tienen un fuerte carácter familiar. Los aspectos musicales que encontré en la marimba de Chonta, pues fue por una parte una investigación de mitades de siglo, que es una afinación tradicional, que también encontró el investigador Carlos Miñán en algunas marimbas del Cauca y que pues está emparentada con una afinación que posiblemente viene del África o que se utiliza en los balafones o xilófonos del África, ¿no? Hay una coparticipación de marimberos, es decir, que siempre, o sea, es casi una tendencia que dos marimberos toquen juntos, estén en la misma marimba. Las piezas musicales que ellos interpretan son piezas musicales prolongadas, no son las piezas musicales que estamos acostumbrados a escuchar que duran 3 o 5 minutos, sino que son piezas musicales que pueden durar horas o toda la noche hasta la madrugada, donde se juega la destreza musical y la improvisación de los intérpretes, ¿no? Los repertorios que se tocan pues son el agua larga, el agua corta, la caramba, el conguán, que están emparentados con lo que pues se conoce como bambuco en el sentido rítmico, que son pues piezas que se tocan en un compás de 6 octavos, donde se combinan subdivisiones binarias y ternarias. Bueno, eso con la marimba agua, con la marimba mestiza, tenemos también que están ubicados en el municipio de Ricaurte, como dije, hay un aprendizaje que es intercultural e intergeneracional, en el sentido de que mi maestro, que tiene 78 años, don Pedro Álvarez, cuenta que su abuelo, uno de los primeros marimberos de Ricaurte, aprendió a tocar marimba por sus amistades con el pueblo agua y que le compró pues una marimba al pueblo agua y que desde ahí vino pues un aprendizaje intergeneracional en el que se desarrolla lo que llamo una dinastía. Es una dinastía, la dinastía Chicaiza o la dinastía Álvarez. Entonces ustedes al preguntar por esos apellidos en Ricaurte, existe una referencia casi que inmediata con la marimba de Chonta, ¿no? Entonces con ellos, con ellos aprendí el arte del acompasar, a pesar de que pues el acompasar se escuchaba varias veces, ¿no? Hey, que toque acompasadito, que eso suena desacompasado, que esto está mal acompasado. Entonces me puse a buscar esto y pues a veces dicen que acompasar es tener la nota, seguir el ritmo o estar acorde con los otros compañeros, ¿no? Entonces
las cualidades melódicas, armónicas, rítmicas de la música se confluyen en este acompasar, pero además, pues antes de la música también hay un aspecto sonoro, que lo encontré. Entonces, el acompasar es una correspondencia en dimensiones sonoras, musicales, sociales y posiblemente sobrenaturales, ¿no? Si tenemos en cuenta que la música también se utiliza para curar enfermedades, como vimos arriba con el pueblo agua. En el nivel sonoro, por ejemplo, la marimba de Chonta, antes de hacer música, se la acompasa manejando las dimensiones de las tablas para que pues correspondan o acompasen con su juco. Entonces la tabla tiene que compasar perfectamente con su juco porque la va a acompañar todo el tiempo y además las tablas pues acompasan en octavas y en terceras, que es con sus compañeritas, ¿no? Entonces, desde ahí existe ese proceso sonoro que no es musical, sino tiene que ver mucho con un diseño acústico del instrumento. Ya el acompasar musical es cuando se construye el instrumento y todos los instrumentos pues crean ese sentido de unificación alrededor de la música. Aquí estoy yo en la terraza de la familia Álvarez acompasando el bombo, eso fue hace un año pasadito, y con Gabrielita Álvarez, con Orlando Álvarez y Freddy Álvarez, que están por ahí al lado. Bueno, entonces de eso se trataba la compasar, como dije, una tabla compasa con su juco, pero también acompasa con las demás tablas, y el proceso de aprendizaje pues consiste en saber acompasar. Mi maestro me enseñó a compasar a partir de la imitación, entonces él me dejaba en la marimba lo que llama un término, y yo lo observaba y lo tenía que repetir como él lo hacía, y en ese momento él hacía una variación en la parte de los registros agudos de la marimba, o la prima, como él le llama, en la que pues se acompasaba con lo que yo le estaba acompañando pues, en la marimba. Y pues esto incluyendo los demás instrumentos, ¿no? Entonces, en los procesos de aprendizaje, pues me di cuenta que existe una transmisión de técnicas corporales e instrumentales en la que el cuerpo tiene un vínculo estrecho con el instrumento. Por ejemplo, el maestro Pedro, para interpretar el guasá, lo primero que hace es irse como a sus partituras internas, ¿no? De su mente, por ejemplo, pero las trae y las canta. Entonces, y con eso comienza a mover su cuerpo, a guiar los movimientos de su cuerpo con estos tarareos y hace la interpretación musical. Igualmente las onomatopeyas que se utilizan para tocar las percusiones, por ejemplo el tumpa tumpa o el papa con yuca, pues tienen una relación métrica con la lingüística y también una relación fonética, en el sentido pues que por ejemplo el tum es el sonido del bombo, pum en el parche, y el pa es el sonido de la madera, entonces tumpa tumpa. Bueno, ahí hay una correspondencia y un vínculo pues muy estrecho entre el cuerpo del intérprete y el instrumento. Los espacios de actuación que encontramos aquí son primeramente las posadas, donde sonaba la marimba, que pues estaban ubicadas en medio camino pues, de Barbacoas. Barbacoas, que era un centro minero muy importante desde la época colonial. La actividad minera que ahí ocurría se alimentaba con la actividad agrícola de la sierra, de las ciudades como Ipiales, Túquerres, Pasto. Entonces, era costumbre ver recuantes o arrieros que venían con sus animales de carga y pues se quedaban en estos lugares de paso, en Ricaurte, Aldaquer, por ejemplo, y en estos lugares de paso, el abuelo de mi maestro recibía a estos recuantes con guarapo, que pues son pueblos paneleros, entonces siempre va a haber guarapo o chapil, que es licor destilado, y también se amenizaba este encuentro con las músicas de marimba. Con los procesos de modernización, pues se crea una estación del tren que comunica el Diviso con Tumaco, comienza a funcionar, sí, hace un siglo casi exactamente, y también una carretera. Con el auge comercial y el auge pues de del flujo de vehículos, se comienzan a nacer en este pueblo lo que son las marimbas, que, o sea, que no es el instrumento en sí, sino que así se le llama a estos lugares donde se encuentra la marimba, que son estaderos o bailaderos. Entonces la gente dice, hey, vamos a la marimba, o está bueno allá en la marimba, que no, que me emborraché en la marimba. Bueno, entonces se convirtieron en lugares que tenían una gran confluencia turística, ¿no? Por esto de la carretera. También suena la marimba en fiestas patronales, San Pedro, San Pablo, son patrones del municipio, ¿no? Junto con el Día del Campesino en el mes de junio, la Virgen del Carmen en el mes de julio,
agosto, el Señor de Cualquier, eventos festivos como carnavales, eventos nacionales, el Mono Núñez, el Festival del Pasillo, donde ha llegado la marimba de Ricaurte. Escuelas de formación son muy pocas, la verdad. Los procesos de formación aquí son contratos intermitentes que no duran mucho tiempo, no tienen un seguimiento, y en donde los maestros mestizos son contratados para dar clases a resguardos indígenas o en veredas cercanas, ¿no? Entonces ahí está lo intercultural. Y por último, pues lo del Internet, que pues es algo que, como vimos con la cuarentena, pues ha tenido su impacto. Este es el estadero de Don Pedro. Las personas que están aquí son serranas, como nos llaman a nosotros los que vivimos en las partes frías, y que vamos a temperar, a Ricaurte, a tomar nuestro guarapo, a disfrutar pues del clima, y en estos lugares también se recibe a la gente con músicas de marimba. En las fiestas del Señor de Cualquier, el grupo Son del Huiza, del director Ángel Goyes. Esta es es un taller de formación musical que hicimos con el maestro Freddy Álvarez. Yo, después de mi investigación que se realizó en la cuarentena, participé en un proyecto con el Ministerio de Cultura en el programa de estímulos, en el que pues fui beneficiario de una beca de investigación que me ayudó para financiar una segunda estadía en mi trabajo de campo, y con la que pues financié también un video musical que pues ojalá lo pueden ver, y o si no se los comparto, y una cartilla pedagógica. Entonces esta cartilla la repartimos entre los niños del resguardo Alto Cartagena de la Escuela Santa Clara, y les fuimos a dar un pequeño taller de formación musical, ¿no? Teniendo en cuenta pues que no carecía la formación musical en estas escuelas. Bueno, aquí había una imagen del video que les digo, ahora lo podemos ver. Bueno, y a nivel Billy, musical, llevas 20 minutos para que vayas cerrando, ¿listo? listo. A nivel musical, encontramos una marimba con afinación diatónica o cromática. Se han incluido instrumentos de orquesta, como el bajo, las congas, la batería, y los repertorios son a petición del público, por lo que dije que pues había una confluencia de un público turista. Entonces tocan currulados, bambucos, pasillos, cumbias, son sureños, albazos, bombas, que dependen del público que lo pide. Y estos repertorios pues están emparentados en un compás que se llama el 6/8 y el 2/4. Bueno, y como conclusiones, encontré pues que existe una heterogeneidad de practicantes y de escenas musicales alrededor de la marimba de Chonta, no solo en Nariño, sino que en toda esta parte del Pacífico, que incluso abarca la zona ecuatoriana. En el Ecuador hay tres grupos indígenas que tocan la marimba: son los Sáchilas, que están aquí en la provincia de Santo Domingo, los Chachis, que están en Esmeralda, y los Aguá, también, que están en la zona norte de Esmeraldas, pues incluyendo a los afroecuatorianos. Y acá arriba, pues en Colombia, los Aguá también, que están en Ricaurte y en la parte costera de Tumaco. Afrocolombianos en Tumaco, en Barbacoas, en Guapi también afrocolombianos, hasta llegar a Buenaventura. Bueno, entonces yo encontré pues que con los vínculos entre música y sociedad pues son importantísimos, de no separar a la música del contexto social, porque la música de marimbas formaba un sentido de comunidad y alianza en Ricaurte, Nariño, ¿no? En donde la música estimulaba esos encuentros, en donde se intercambiaban no solamente pues intercambios económicos, sino que también se compartían canciones para complacer al público. Para recordarle esto se compartía pues el licor, la comida. Bueno, se fortificaba ese sentido de alianza. El turismo, pues que fue fuerte antes de la década de los 90, porque en los 90 entra el conflicto armado, y pues Ricaurte se convierte en una zona roja y que afecta pues crucialmente la actividad turística y musical del municipio. En el 2017, Ricaurte hace parte de los planes de desarrollo con enfoque territorial del PEDET, que pues nacen como para dar prioridad a los proyectos que se desarrollen en los municipios afectados por el conflicto armado. Aquí vemos que el occidente de Nariño, prácticamente todos los municipios hacen parte del PEDET, y pues en Colombia ni qué hablar, ¿no? Por aquí vemos más que todas las zonas periféricas. Bueno, el complejo intercultural de la marimba, sin embargo, tiene unas problemáticas, que es el desarrollo desigual de las escenas. Como vimos, las escenas afrocolombianas, por ejemplo, cuentan con fundaciones de formación musical, de construcción de instrumentos, hay productoras musicales, sitios de ensayo, hay documentales,
que pues han proliferado, y en cambio las escenas mestizas y indígenas no. También pues las músicas se han declarado, de marimba, se han declarado patrimonio inmaterial de la humanidad, pero estos planes patrimoniales pues han estado como un poco centrados en las comunidades afrocolombianas, dejando a las músicas de marimba de los pueblos indígenas y mestizos al margen de esto. Sin embargo, hay una porosidad entre escenas musicales, porque a pesar de estas administraciones, confluyen influencias entre músicas, encuentros, ¿no? Entre indígenas, afros y mestizos, como lo fue antes y como lo sigue siendo ahora. Sin embargo, la burocracia limita un poco estos encuentros en el estilo de que, por ejemplo, marimberos indígenas o mestizos no han participado en el Petronio Álvarez porque se exigen cosas que pues no, exigen requisitos pues que no los tienen, como interpretar repertorios que ellos no conocen. Por último, hay una convergencia, encontré que hay una convergencia entre el arte y la antropología. Tiningol en 2015 se preguntaba en un artículo que si de pronto el arte puede enseñarnos, o las prácticas artísticas, dice, puede enseñarnos formas nuevas de hacer antropología, y yo encontré en el acompasar como una forma bonita de hacer antropología con la música. En el sentido pues que yo aprendí a hacer marimbas, aprendí a interpretar la marimba, aprendí a ser parte de una comunidad de practicantes de marimberos en Ricaurte, y pues yo me desarrollé pues en mi recorrido de mi trabajo de campo, pues me pude formarme como gestor cultural junto con los maestros, pues a quienes he acompañado también en la gestión cultural, en el desarrollo de diplomados, por lo anterior que decía de los planes con enfoque territorial. Y pues por último, dejar en claro que pues la investigación documental ayuda y tiene mucha influencia en las escenas musicales, pues en los afro, las escenas musicales, como vimos ahora, tienen esa fuerza porque desde los años 40 se venían realizando pues documentos investigativos, documentales audiovisuales, y pues eso ha desatado lo que vemos ahora. Entonces, en este sentido, pues pude encontrar que esta investigación pues hizo parte de ese crecimiento o de ese desarrollo de la escena musical marimbera. Listo, yo creo que eso fue todo. Listo, Billy, muchas gracias. En este momento vamos a darle el espacio al público, entonces está el micrófono abierto para los que quieran participar antes de el profesor Mauricio, que es el coordinador director de la tesis. Billy, le habla Julián Grisales. Yo quiero Hola. felicitarlo y me alegra profundamente participar y estar aquí presente en su sustentación. Quisiera saber, ahorita usted mencionaba con respecto a, digámoslo, un poco esa exclusión, por decirlo de alguna manera, que se tiene con respecto a los grupos de Ricaute frente al Festival del Petronio Álvarez. ¿Cómo plantean ellos esa relación con las comunidades afro, o de qué manera se sienten ellos herederos de una tradición afro, o se consideran ellos los originarios de la marimba por, pues más que nada por, digamos, el contexto natural, porque la marimba de Chontá es una planta que es propia del territorio? Entonces, si ellos consideran que la marimba es más de ellos que de los afro, ¿cómo es esa relación, ese imaginario entre afros y los indígenas de Ricaute? Ya, ya. Por ejemplo, los mestizos con quienes trabajé, ellos dicen que están convencidos de que la marimba pues la trajeron los indígenas, porque ellos aprendieron de maestros indígenas. Los indígenas, los indígenas del pueblo Agua, hay siempre discusiones, ¿no? Pero los mayores, según he escuchado, los mayores cuentan que pues ellos aprendieron de los afro, y pues, o sea, la cuestión del diseño organológico y todo, pues sí, lleva a pensar que la marimba pues tiene ese diseño de la marimba traída del África, pero pues, o sea, el asunto es que independientemente del origen, cada quien ha cogido su rumbo
y ha hecho con el instrumento pues prácticas distintas. Por ejemplo, una de las diferencias de los mestizos y de los indígenas agua con los afrocolombianos es que la marimba mestiza y la marimba indígena no canta, es plenamente instrumental, ¿no? A comparación de cómo vemos en los afros, pues que ellos acompañan pues la marimba con la voz, en los rituales de los alabados y eso. Esas pues distinciones pues son las que hacen ellos, además pues de que por ejemplo, el pueblo agua dice, no, nuestra música es más calmadita, es como nuestro temperamento. Dice, en cambio, la música de los hermanos afro, dicen ellos, es como más alegre, como más arrebatada, como son ellos. Entonces hay como una analogía ahí entre el carácter, podría decir, o la personalidad pues, de las personas y de esa relación que se tiene entre la música. Pero sobre el origen siempre hay esas discusiones, pero pues aún no se llega a nada. Lo más probable es que esa marimba pues se haya desarrollado en una confluencia entre indígenas y afros, pues porque en la parte de Esmeraldas, en la provincia de Esmeraldas, fue un palenque, al sur de Colombia, en el noroccidente del Ecuador, fue un palenque donde confluyeron encuentros entre indígenas y afros. Entonces eso probablemente dio a que esta música se esparciera por estas culturas. Está abierto todavía el micrófono para los que quieran intervenir en este momento. Si por ahora no hay alguien, yo solamente tengo una solicitud para Billy, es que no sé si tengas a la mano algo de la música que estás hablando, porque es que yo no conozco en absoluto lo que Claro. me estás diciendo, necesito escucharlo. No sé si tengas de pronto algo a la mano pequeño, porque tú hiciste un trabajo muy interesante, pero no lo tengo como sonido. Bueno, voy a dejar de compartir aquí la presentación y voy a compartirles una pestañita que tengo aquí. Esto fue hace unos días nomás, en el resguardo El Gran Sábalo. Esto fue en el Diviso. ¿Me avisan si se ve? ¿Sí se ve? Sí, ¿O se no? ve. Listo. Me avisan si se escucha ahora sí. Esto fue en el resguardo El Gran Sábalo en el Diviso con Marín Veras, del pueblo Agua. Entonces hicimos como una especie de repaso aquí. Se oye. Es Lady Pie. Bueno, el que no sale ese soy yo, o el que sale de espaldas, mejor dicho. Y eso lo grave, como dije, es música más calmadita que dicen ellos. En cambio, la marimba agua, la marimba mestiza, digamos, tiene como más una tendencia más rápida por ser marimba que está destinada como a entretener a la gente y a promover el baile. Entonces, aquí Listo. tenemos, No, dale, dale, perdón, Billy. Si vas a mostrar otra, bueno, chévere, dale. dos minuticos nomás. Tenemos el video que hicimos en la planada con los maestros. Voy a mostrarles una pequeña partecita.
Bueno, les quería mostrar ese pedacito, ese lo pueden encontrar en YouTube, ya les comparto el enlace para que lo vean completo. Listo, gracias, Billy. ¿Alguien más del público? Ahí ya compartió Billy el enlace, chévere. Sí, a mí me hacía falta escuchar algo porque dijiste que habías hecho toda una etnografía y todo el tiempo hablando de la música, pero era necesario escuchar. No sé si de pronto van a aprovechar más adelante las posibilidades transmedias que tenemos hoy en día para que la tesis tenga esa posibilidad de escucharse. Sería interesante Claro, para totalmente. no dejar perder la experiencia, en este caso de la música. María Paula. Buenos días a todos. Billy, quería preguntarte, dijiste que las canciones suelen durar más de lo que nosotros estamos acostumbrados, dura mucho más tiempo. Entonces me preguntaba si las obras son improvisadas, si es algo que se improvisa con las marimbas, o tienen un ritmo base, o se ponen de acuerdo antes de comenzar a tocar, o cómo es más o menos la dinámica para tocar tanto tiempo. Sí, pues hasta donde sé, se toca, pues siempre hay alguien que sabe un tema, entonces por ejemplo dice, yo me sé el agua larga, me lo sé tocar en los bajos, entonces él lo sabe tocar en los bajos, si hay un marimbero que lo sabe tocar en las partes agudas o en la prima de la marimba, la toca. Como dije, siempre hay una tendencia a seguir este compás rítmico del 6 octavos, y las progresiones armónicas, aunque la afinación de la marimba es pues distinta al do, re, mi, fa, sol. Las progresiones armónicas generalmente pasan de un compás de dominante a un compás de tónica. Cuando pasamos esos repertorios a la marimba, pues diatónica. Y sí, pues, o sea, es más que todo juega con la destreza, o sea, así como duran horas, pues también puede durar unos 10 minutos o botín hasta que se le acabe la destreza o se confundan los músicos y pues ya no se haya ese gusto por tocar. Pero la idea pues es sí, seguir dándole y seguir dándole hasta pues que la persona juegue realmente con el instrumento y pues haga las variaciones que más pueda. Bueno, profesor Mauricio, sobre la tesis de Billy. Si estás hablando, tienes el micrófono cerrado. Mauricio. Profe Mauricio, ¿estás por ahí? Tienes el micrófono cerrado. Dificultades con el audio. Yo le mandé un mensaje al WhatsApp a ver si de pronto. Sí, yo también. Yo creo que le falló el internet, que se Sí, desconectó. acabo de abandonar la reunión. Esperemos un momento que se vuelva a conectar para conocer el concepto del profe Mauricio para cerrar tu sustentación, Billy. Listo. Vale, sí, esperemos. ¿Puedo compartir este enlace que acabas de mandar? Sería interesante compartírselo por lo menos a los profesores. Después le diré a la profesora Juana para compartirlo con los estudiantes del programa. Sí, claro, claro, de una. Listo, Bien, pues. chévere. Este es el resultado de la beca que estabas hablando del Ministerio de Cultura. Sí, eso fue financiado por el Ministerio de Cultura. Con Espera una un de las... momento, que me está llamando. Bueno, me estaba llamando Mauricio. Ya se unió ya. Ah, ya, ok. Ley de Murphy. Ahora sí. Se va el internet en pleno coloquio. Intenté por el teléfono, pero tampoco alcanza a arrastrar el video. Bueno, lo primero de que todo es, primero de todo es una gran felicitación a Billy.
en mis años de estar dirigiendo tesis, yo raras veces había visto a alguien que se dedicara de manera tan integral al quehacer antropológico en su trabajo de grado. Billy ha hecho una investigación teórica muy sólida para hacer su propuesta de trabajo de grado, inicialmente planeada para trabajar con los AUA, y luego sobrevino la pandemia y Billy no se dejó arrinconar y buscó entonces la actividad con los maestros mestizos de la marimba ya en el casco urbano de Ricaurte. Y es una etnografía que es una etnografía participativa, dinámica, en términos del involucramiento de Billy como aprendiz musical y seguir el proceso y la descripción y el análisis de la música de marimba apoyado en su propia experiencia del aprendizaje. Pero no solamente eso, que ya sería una virtud suficiente para la excelencia de un trabajo de pregrado, sino Billy se ha convertido también en gestor cultural. Como lo mencionó, se ha ganado 2 becas del Ministerio de Cultura, una con la que prácticamente se convirtió en el manager, o no prácticamente, se convirtió en el manager de los hermanos Álvarez, en términos de apoyarles su producción, apoyarlos con los materiales audiovisuales, y en esa beca confeccionaron o construyeron la cartilla que vieron con los niños, que es uno de los productos de su beca. Y más recientemente, Billy se ha ganado una beca de creación en el ministerio para desarrollar 4 materiales interactivos audiovisuales, también con sus maestros, haciendo una especie de biografía de unas piezas musicales. Y pues esto ya es realmente extraordinario. Además de tener en la visión o sea, esos ires y venires entre la marimba afro, la marimba indígena y la marimba mestiza, que es parte de un complejo que en la parte afro ha sido reconocida en términos del patrimonio cultural, del patrimonio mundial, por un equipo complejo de académicos del Ministerio de Cultura, pero que le falta esa pata. O sea, la marimba, por supuesto, tiene un origen africano, pero esa difusión, como lo explicaba Billy, al grupo AUA, a un grupo mestizo que estaba en la costa de Nariño, que fue muy afectado por el maremoto, en la isla del Gallo, los llamados culimochos, que eran también maestros marimberos reportados desde el siglo XIX. Incluso hay una acuarela de la expedición coreográfica de mestizos tocando la marimba ahí en la costa nariñense. Pero también esa penetración de la marimba al grupo AUA y a los grupos vecinos en el Ecuador de distinto carácter, o sea, de distinta afiliación cultural y lingüística. Eso es realmente un asunto que no se ha solucionado en términos de las relaciones y en términos de las difusiones, pero que estoy seguro que Billy con el tiempo va a solucionar adecuadamente, o por lo menos van a hacer unas propuestas de comprensión. Entonces, como lo digo, es una tesis excelente, es una tesis que aborda las distintas dimensiones del quehacer antropológico como investigador participativo, como investigador que aprende de la vida, como investigador que aprende por sí mismo en compañía de sus maestros y con una visión de gestión cultural y de proyección de estas músicas en lo público y en términos de la dinamización de los procesos de reproducción cultural de estas músicas, además de desarrollar magníficas relaciones de campo con sus coinvestigadores, tanto indígenas como mestizos, ahí en su querido Ricaurte. Por supuesto, mi calificación es la de superaprobado y haré la
la solicitud, qué cosa, ¿no? Solicitación. La solicitud, ya me estoy venezuelizando, la solicitud para la máxima calificación con honores que permita el reglamento. Una gran felicitación, Billy. Estoy seguro que los mejores tiempos están por llegar. Te tendremos en el panorama de la investigación etnomusicológica y de música y sociedad en Colombia por muchos años. El campo de la antropología de la música te tendrá muy activo y muy productivo de aquí en adelante, en el cual ya te proyectas como maestro aún antes de haber terminado el pregrado. Entonces, un gran abrazo, una felicitación y no sé para dónde seguimos, David. Gracias, Mauricio. Muchas gracias, profe. Voy a leer el acta de sustentación frente a lo que acabas de decir, Mauricio. Entonces tenemos que de manera virtual el día 5 de octubre de 2021, siendo las 8 a.m. hasta las 8:52 a.m., se reunieron en la plataforma Meet el estudiante Billy Alexander Camilo Tovar, los profesores David Osorio García, Mauricio Pardo Rojas y público invitado, con el fin de llevar a cabo la presentación del trabajo de grado titulado Acompasando la marimba con maestros indígenas y mestizos, músicas vernáculas en el sur de Nariño, Colombia. Una vez realizada la sustentación, el director del trabajo de grado otorga la calificación aprobada y solicita la distinción de meritoria. Entonces, felicitaciones a Billy, le damos un aplauso virtual y un abrazo virtual a Billy por esta Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bravo. Felicitaciones, Billy, bienvenido a esta comunidad de antropólogos y antropólogas en Colombia. Gracias. Muy buen trabajo, Billy, y bueno, aquí cerramos la sustentación y ya hablaremos de los procesos que deba surtir este trabajo. Bueno. Que estén muy bien y muchas gracias por su asistencia. David, Listo, ¿te quedas muchas un gracias. momentico cuando salga el público y salga Billy? Sí, señor. Voy a poner aquí Entonces, Billy, detener grabación. felicitaciones y gracias a los